Hola, buenas noches a todos. Eh, Hoy voy a hablarles uno, la gestión del germoplasma, cómo es que se maneja generalmente un banco in vitro y por qué es importante la conservación de la biodiversidad en bancos in vitro. Y la segunda parte de la exposición se va a basar en cómo abordar diferentes experimentos. En este caso, estoy poniendo un ejemplo de in vitro, pero puede aplicarse a diferentes campos de las ciencias de la vida, ¿no? Bueno, eh, ¿por qué son importantes los recursos fitogenéticos? Como dice bien ese texto. Tendrías que tener a 20 a 30 plantas de una sola población. Entonces, si hay una planta de un árbol gigante, tendríamos que tener a 20 a 30 de esos para hablar que tenemos una muestra representativa de diversidad genética, ¿no? Entonces ya estamos viendo el alto costo que necesitamos y la gran cantidad de espacio que necesitaríamos para un jardín botánico inmenso. Aparte que los jardines botánicos ex situ, al menos si usas plantas de climas tropicales y las transportas a una de climas templados, tendrías que estar gastando en darles humedad y una temperatura apropiada, ¿no? Entonces, en base a todos estos problemas, los investigadores empezaron a desarrollar la técnica in vitro y nacieron las colecciones in vitro, para la cual se usan los bancos de conservación in vitro, que prácticamente se basa en usar partes de la planta, tallos partes del tallo, hojas, pueden usar yemas, incluso la misma semilla, si es que se quiere mucha variabilidad. Eso es, ya, entonces, eso respecto a los métodos de conservación in situ. Los métodos de conservación in situ son parecidos a los bancos de genes en campo, porque estamos hablando de conservar la biodiversidad de una especie en el centro de origen o cerca al centro de origen. Una de las grandes desventajas de la conservación in situ es que si es que ocurre alguna catástrofe ambiental, ya sea por culpa del hombre o ocurre algún tsunami o alguna eventualidad, se pierde esta biodiversidad. Entonces, ya, ya en este siglo XXI se está haciendo muy evidente que no podemos dejar que se pierda esta biodiversidad. ¿Ok? Entonces, como ya venía mencionando, esta presentación se basa un poco en los bancos in vitro. Entonces, los bancos in vitro son sitios de la conservación de recursos genéticos en condiciones controladas de laboratorio, temperatura, luz, humedad, composición de los gases, ¿no? Entonces, estos involucran diversas técnicas de cultivo. Más adelante les voy a mostrar una imagen a qué me refiero con diversas técnicas de cultivo y de almacenamiento in vitro. Entonces, ¿a qué se refiere con un estado probado en patógenos? Cuando yo estoy hablando de bancos in vitro, estoy hablando de conservar plantas posiblemente en tubos o en frascos. Y estas plantas puede que presenten virus, puede que presenten bacterias endófitas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero transportar esta planta a un investigador que, por ejemplo, esté en Europa, de Perú a Europa, y él quiere hacer una variedad y plantarla en su país, yo no puedo enviarle una planta que tenga un estado de virus positivo. ¿Por qué? Porque puedo causar un desbalance en el ecosistema. Entonces, también para esto nos sirven los bancos in vitro. Una de las técnicas de los bancos in vitro nos permite limpiar a las plantas de los virus. ¿Okay? Entonces, como les iba diciendo, es importante maximizar la biodiversidad. Con los bancos in vitro es posible porque ya no estamos hablando de plantar, por ejemplo, si quieres usar conservar árboles, no estás hablando de plantar y esperar a que crezcan. Puedes usar una parte pequeña del tallo de ese árbol, de la parte superior del árbol, por ejemplo,
y obtener varios ejemplares, varias variedades en un espacio reducido. Ya eso es una gran ventaja respecto a las otras técnicas. Acá quería hablarles un poco de la importancia y de la magnitud que han tenido el uso de los bancos in vitro alrededor del mundo. CGIAR y la FAO son dos entidades que su objetivo es reducir la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria en el mundo y mantener la biodiversidad. Entonces, en el 2001 se firmó un tratado entre diversos países sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. De estos, pueden ver en el mapa, son todos los países, los puntitos, o sea, todos estos países que tengan un puntito son los países que tienen bancos in vitro, que sirven para preservar diversos tipos de cultivo. Por ejemplo, en el caso de Perú, tenemos papa, camote y diversas raíces y tuberosas andinas. Me parece que Colombia tiene yuca, México tiene maíz, en Asia está un banco in vitro gigante de arroz. Entonces, ya acá se puede ver la magnitud a nivel global de la importancia de la conservación de los recursos genéticos. Esta imagen es de Svalbard. Es un sitio donde se guardan todas las semillas ortodoxas, como les mencioné al inicio. Este sitio, pues, es como una copia de seguridad de todos los bancos in vitro que presenten semillas o que tengan semillas, para tener un backup o una reserva de cualquier eventualidad o cualquier catástrofe, ¿no? Y pues nosotros estamos acá. Entonces, como les iba diciendo, uno de los objetivos del CGIAR, que es una red de todos los bancos in vitro de diferentes países, es reducir la pobreza en el mundo. Por ejemplo, el CIP tiene sedes en África, en el cual usan camote para darles camote biofortificado a gente, les enseñan a cultivar el camote, les enseñan a crear una economía sustentable en base al camote. Entonces, acá ya se está hablando de un impacto, o al menos intenciones de reducir la pobreza en África. 2, mejorar la nutrición, como les hablé del camote biofortificado, por ejemplo, en vitamina A. Y seguridad alimentaria, acá tiene implicancia lo que les mencionaba, que es enviar variedades que estén libres de patógenos, sean virus, sean bacterias. ¿Ok? Entonces, acá les dejo unos links. Sé que esas diapositivas se les pueden pasar, donde pueden encontrar mapas, pueden encontrar más información sobre los diferentes centros, si es que a alguno les interesa algún banco en particular. También pueden postular a trabajo si les interesa, o a becas, porque el CGIAR también es una red que promueve las becas. Parte. Entonces, ya centrándonos en Perú, el Centro de la Papa, o el Centro Internacional de la Papa, es una pequeña parte de la red del CGIAR. Y como les decía, incluye papa, camote, raíces y tubérculos andinos. Y actualmente está criogenizando la colección de papa para almacenamiento a largo tiempo. Acá quiero hacer un énfasis en largo tiempo porque la mayoría de técnicas de cultivo in vitro son a mediano plazo o a mediano tiempo. Pues a medida que las plantas crecen dentro de los tubitos, como pueden verse en la imagen, llega un momento en que crecen demasiado y terminan muriendo, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo hay que estar haciéndole sus cultivos, ¿no? Para que sigan el ciclo y no se pierdan materiales. Alrededor, miren, esta imagen es importante porque puede ver que en camote tenemos más de 6.000 variedades de camote, más de 6.000 variedades de papa, entre variedades tradicionales y variedades mejoradas tradicionalmente porque no hay ninguna transgénica, y variedades andinas, ya sea oyuco, maca, por mencionar unas, ¿no? Entonces, la FAO tiene mucha implicancia en esto porque para tú poner un banco in vitro, un centro internacional, y
que sea igual o que se trate que sea igual en todos lados, ponen tres simples opciones, por decirlo así. Uno, que se debe identificar las condiciones óptimas del almacenamiento in vitro de acuerdo a cada especie. Por ejemplo, en el camote, no sé si saben, pero es una planta tropical y necesita pues temperaturas altas. No como el caso de papa, que puede estar feliz a temperaturas entre 14 y 7 grados, ¿no? Tú le pones a 7 grados al camote y se te muere, se deprime, ¿no? Otra es que el material para la conservación in vitro debe ser mantenido como plántulas, brotes u órganos. Eso, como les iba mencionando, puedes agarrar cualquier parte de la planta y las técnicas de conservación in vitro pues, te permiten almacenarlas. Y acá sí es importante el tercer punto porque es un sistema de monitoreo para verificar la calidad del cultivo in vitro en condiciones de crecimiento lento, la posible contaminación y el correcto lugar de las plantas. Cuando yo estuve trabajando a cargo de la colección de baja viabilidad, siempre se hacían muchas evaluaciones del material y más o menos la rutina era así. Tú subcultivabas el material, ocultabas las plantitas, las metías en un gel que tenga nutrientes, un medio nutritivo. En este caso usábamos tubos de ensayo con tapas. A los 5 días verificabas que no haya infecciones o contaminaciones bacterianas. Luego, los 27 días se evaluaba el desarrollo, si la planta enraizaba, si no enraizaba, si otra vez había contaminaciones. En el caso de baja viabilidad, yo tuve que implementar mi protocolo de evaluación porque no existía. Entonces, yo las hacía cada mes y cada mes yo tenía que decidir en base a las literaturas qué medio de cultivo usar, qué componentes del medio varío para que sobrevivan, porque como ya mencioné, son variedades, son genotipos, y usualmente las que estaban en baja viabilidad, es como decir que es las que están en medios de cuidados intensivos, en UCI, unidad de cuidados intensivos, que si se te mueren no hay más, o sea, no hay de dónde las rescates, y posiblemente el lugar donde la recogieron, no sé, por ejemplo, en el norte, o en Estados Unidos, o en Venezuela, no sé, ya no está, o la planta ha migrado por diferentes relaciones que tienen las plantas con el ecosistema, ¿no? Entonces, era difícil, porque a veces se me morían y no respondían, ¿no? Entonces, quiero hablarles un poco también, ya en la segunda parte de la exposición de los experimentos in vitro, que tiene que ver más que nada con la identificación de las condiciones óptimas de las plantas en cada especie. En realidad, la identificación de las condiciones óptimas es bien sencillo. Lo que es difícil es corroborar que esto sea cierto para la mayoría. ¿Por qué? Porque ya vieron que tenemos más de 6.000 variedades de camote en este caso. Y pues no puedes usar las 6.000 para hacer experimentos. Entonces, uno es experimentar para ver cuál es la composición del medio cultivo adecuada. Ya muchas personas, hay muchos investigadores que publican papers o artículos científicos que dicen que usaron tal medio y les funcionó, usaron tal hormona. Entre los de Gamborg, ¿no? Que son sales que se le ponen al gel, al medio cultivo, para que las plantitas crezcan. Y otros aditivos pueden ser vitaminas, pueden ser hormonas, entre gibrelinas, auxinas, citoquininas, etc. Otra cosa importante es el fotoperiodo, porque pues cada planta
dependiendo del centro de origen o de donde se recogió, tiene un fotoperiodo adecuado, ¿no? Entonces, se trata de poner un fotoperiodo promedio, se podría decir, para todas las plantas. Una temperatura promedio en que la mayoría se sienta cómoda. En el caso de camote era 20-24 grados centígrados. Tú entrabas a la cámara donde están todos los tubitos y era caliente. En cambio, tú entrabas a la de papa y te morías de frío, porque ellos están a 7 grados. Y la iluminancia, pues, la cantidad de fotones que reciben las plantas también altera su crecimiento, ¿no? Y el tipo de luz también, luz roja, luz azul. Entonces, usualmente se usa luz blanca porque tiene todos los tipos de luz, pero hay bancos que usan diferentes tipos de luz para retardar el crecimiento. Entonces, esto es a veces lo que yo tenía que salvar. Esto es una yema y no hay más en todo el banco in vitro. Y era prácticamente muy difícil salvarla porque acá en esa parte pues se fenolizaba o se ponía marroncito, entonces ya no chupaba el gel, ¿no?, del tubito. Y cada 5 días yo tenía que, por ejemplo, este tipo de casos, evaluar y ver qué medio cultivo, cómo varío, ¿no? Hasta que podía obtener eso. De esa cosita podía llegar a esto. Plantas totalmente regeneradas y se mantenía la biodiversidad de ciertas variedades. Pero hay un problema. A veces por estar en tanto tiempo estresados o formaban callosidades, existe algo que se llama variación somaclonal, que las plantas presentaban mutaciones. Entonces cuando crecían, las hojitas no se veían igual como que a las de su antecesor, se podría decir, o a las fotos o a las plantas que hay en invernadero, qué sé yo, ¿no? Entonces se hacían pruebas de ADN, se hacía fingerprinting, que es como que un código de barras que se le hace a ciertos marcadores moleculares para verificar si es que la identidad de la planta sigue intacta, ¿no? Entonces, a ese nivel de cuidado se tienen en los bancos in vitro para evitar mezclas o confusiones. Entonces, yo probaba otros medios y en mi caso ya encontré que la combinación de ciertas vitaminas y unas ciertas sales me funcionaba. Entonces, como yo no tenía tiempo de experimentar, porque solo tenía una variedad, como vieron, solo tenía una yemita o tenía 2 plantas, uno no puede realizar un experimento con tan poco material, mucho menos in vitro. Entonces, uno se preguntaba si es que realmente el medio era el que funcionaba o era parte de la planta, parte simplemente de los cuidados y de las veces que se ponían a subcultivar o a cortar la plantita, ¿no? Entonces, era necesaria una etapa de experimentación y dejar que el estadística hable. En mi caso, yo le propuse al doctor del banco, le propuse un proyecto y a él le dio luz verde para poder probar el medio que yo había encontrado, entre comillas, y compararlo con el medio que ellos usaban para la rutina, para las plantas que casi siempre funcionaban. Entonces, la segunda pregunta, una vez que me aceptaban el proyecto, o sea, uno presenta como una idea de diseño experimental, pero uno siempre tiene dudas, porque un error en la estadística y se arruina todo tu experimento. Y en el caso de in vitro, como ponerles un ejemplo, yo tuve que obtener por variedad o por accesión o por genotipo, si quieren decirle así, alrededor de 200 tubos y en cada tubo había 2 plantas, o sea, estamos hablando de 400 plantas. Y mi proyecto se basaba en 10 accesiones, entonces estamos hablando de 4.000 plantas. Era bastante y llegar a ese número pues me llevó algo de 5 meses de subcultivar y como las plantas no crecen lento, también se retrasa y se retrasa y se retrasa, ¿no?
Entonces, no me podía permitir un error en el diseño experimental, y menos en la estadística. Entonces, una de las respuestas más prácticas que la mayoría usaría sería, bueno, me voy a poner a leer artículos científicos y busco metodologías, y si no me convence por las respuestas o por algunos consejos de los otros autores, pues busco a profesionales de la estadística. Para suerte mía, en el centro de la Papa pues había un grupo de estadísticos y les consulté. Igual también consulté a profesores de la agraria y qué sé yo, y diferentes opiniones. Entonces, de esto surgió el uso de los modelos lineales, que es lo siguiente de lo que les quiero hablar. No se asusten si ven ciertas fórmulas, porque no es difícil en realidad. Usualmente, para la mayoría de carreras, excepto para los chicos de estadística de la agraria, no nos enseña mucha estadística. La estadística general y uno que otros que han llevado un curso que se llama diseños experimentales, ¿no? Pero tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere realizar un experimento, a veces tiene que considerar muchas cosas, ya sea bloques, ya sea diseños anidados, tiene que considerar muchas fuentes de variación, de variabilidad, cómo pueden afectarse en el experimento. Si es que vas a poder instalar el experimento en un día, en 2 o 3, ¿no? Es un poco complicado. Y yo encontré, y también en base hablando con un profesor de la agraria, me recomendó el uso de modelos lineales. Los modelos lineales son otra forma de realizar comparaciones, hacer estadísticas, hacer análisis de la varianza, que te da más respuestas a lo que usualmente uno tendría realizando una prueba de comparación simple. Es como que está todo ahí y simplemente tienes que saber interpretar los resultados, ¿no? Entonces, en mi caso yo usé un modelo lineal mixto. ¿Qué quiere decir un modelo lineal mixto? Cuando uno plantea un experimento, por ejemplo, en mi caso, yo tenía al principio pensado hacer un diseño factorial, pues eso era lo que había aprendido en la agraria y en el curso de diseños experimentales, ¿no? Que cuando quiero probar diferentes factores, uso un diseño factorial. O sea, es así de sencillo, pero para mala suerte mía no era así de sencillo. ¿Por qué? Porque yo tenía dos factores. Un factor que quería ver diferentes, o 4 niveles, o 4 concentraciones de nitrógeno, si se quiere decir así, y 4 tipos de vitaminas. ¿Ok? También tuve que seleccionar al azar 10 accesiones de camote de las más de 6.000 variedades. Entonces, ahí ya se van dando cuenta por qué no puedo experimentar con las 6.000. ¿Ok? Y este modelo lineal se llama mixto porque, como a mí no me interesa realmente la respuesta del genotipo o de las plantas, sino más me interesa que en general se comporten de manera similar un medio y a otro. Yo trato a las accesiones como un factor aleatorio, como que la variabilidad que presenten en la respuesta, por ejemplo, en la longitud de los tallos, sea aleatorio, o sea, que yo no he escogido, por ejemplo, plantas que sean resistentes a sequía, plantas resistentes a niveles de sales, ¿no? O plantas de climas fríos, o plantas de climas más cálidos, qué sé yo. Entonces, yo escogí al azar y como lo escogí al azar es aleatorio. No es nada más y nada menos que eso. Entonces, en mi caso, pues yo evalué diferentes respuestas. Por ejemplo, la longitud de los tallos, el número de raíces adventicias, el número de yemas que producían, el número de hojas, el número de yemas regeneradas, que son las yemas que se vuelven tallos, porque el camote es una planta que bifurca mucho. Si se generaba clorosis, fenolización, que es cuando
la planta bota compuestos fenólicos al medio de cultivo, y necrosis, cuando la planta empieza a morir, ¿no? O sea, el tejido se pudre. Y mi unidad experimental era un tubo con 2 plantas. Entonces, si uno saca más o menos las matemáticas, yo tenía que subcultivar algo de 1440 tubos y 2880 plantas. Y tenía que hacer 3 repeticiones y por repetición tenía 3 réplicas. Entonces es un montón de trabajo y para el cual no tenía que hacerlo solo porque no podía incluir la variabilidad de que otra persona me ayude, ¿no? Y es por eso que les digo que es importante planificar y no tener errores, al menos en la parte estadística. Entonces, esto es un modelo lineal, no se asusten, que prácticamente la fórmula es la de antes, es esta. Sino que esta es la forma general. ¿Qué quiere decir? De estas variables respuesta, yo tengo diferentes variables, diferentes datos, ¿ok? Y cada dato va a tener un coeficiente y un error añadido, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir, en el caso anterior, solo la respuesta del nitrógeno, ¿ok? Este X sería mi nitrógeno. Este X sería mi nitrógeno. Yo quiero estimar de este modelo, este beta, y este es el intercepto, ¿ok? No lo imaginen tanto como una recta, más como una ecuación. Entonces, este es el intercepto, son todos unos. Mírenlo como el control, como que este es el que yo sé cómo responde y yo quiero probar. Por ejemplo, si este es nitrógeno 1, yo quiero probar los otros 3 nitrógenos, ¿no? Y yo quiero estimar este coeficiente. Y obviamente cada medición va a tener un porcentaje de error. Por ejemplo, yo mido el tallo y uso una regla y mi ojo está cansado, entonces mido 1 milímetro menos, ¿ok? Entonces, eso es lo que implica. Y los modelos lineales pues usan matrices. Como ya pueden ver, si yo quiero la respuesta de un nitrógeno, o del nitrógeno 1, simplemente I1 es igual a beta sub 0 por 1 más beta sub 1 por X1 más el error 1, ¿no? Y así para las diferentes observaciones. Entonces acá se imaginaría una matriz de 1440, pues, por eso es importante. Esta forma reducida te ayuda mucho. Entonces, cuando yo obtuve los resultados, lo primero que tiene que hacer es una exploración visual de los datos. Y algo muy común que se puede hacer es un diagrama de cajas. Lo he sacado de un libro que, si pueden leer este libro, les va a ayudar mucho a entender los modelos lineales, si les interesa el machine learning o si les interesa hacer componentes principales, diferentes métodos estadísticos. Les va a ayudar mucho, se los recomiendo. Entonces, yo he sacado este gráfico de ese libro. Acá ellos evalúan, por ejemplo, la fricción que ejercen diferentes patas de la araña. Unas patas empujan y otras patas jalan. Entonces, las patas que jalan son estas de acá y las patas que empujan son las de acá. Uno rápidamente puede inferir que las patas que jalan son las que más fricción hacen respecto a las patas que empujan, ¿ok? Pero hay algo que se puede ver acá fácilmente, que la variabilidad dentro de las que jalan y dentro de las que empujan es muy alta. Esta rayita, si se acuerdan, es la mediana. Entonces, usualmente la mediana tiene que estar un poco más centrada, pero acá, y más o menos similar entre las diferentes cajas, ¿no? Pero acá se puede ver que varía mucho. Entonces, acá ya estamos viendo que los errores están variando mucho. Y eso nos dificulta un poco la estadística, porque eso implicaría que hay heterocedasticidad
que es uno de los supuestos de la normalidad para aplicar una ANOVA. Entonces, si uno mira la normalidad y la heterocedasticidad, eh, no sé si recuerdan, pero hay dos supuestos para realizar el ANOVA. Uno, que los datos sean normalmente distribuidos, y otros que sean, que haya homogeneidad de varianzas. Entonces, la heterocedasticidad es la no homogeneidad de varianzas. Pero en este caso, digamos, yo ya ajusté mi modelo, corrí mi modelo, mis modelos lineales, y esto es simplemente los valores predichos. O sea, yo meto números al modelo y me botan estos de acá, y estos son los residuos del modelo, ¿no? Entonces, acá uno puede ver que hay como que un cierto sesgo tipo de campana, ¿ok? Eso te dice que es un modelo heterocedástico, ¿ok? Otro. Acá la normalidad, si bien se acopla todo esto, acá pues se dispara, ¿no? Hay muchos daños atípicos, muchos datos outliers, como se les conoce. Y cuando yo corría la prueba de normalidad en el programa, pues obviamente me salía que no era normal. Entonces, una de las cosas que te ayuda a usar modelos lineales es que puedes ajustar esta falta de homogeneidad de varianzas, y hay diferentes formas, ¿no? Obviamente no voy a ahondar mucho en esto porque implicaría mucha más matemática y explicarles ya netamente cómo se multiplican las matrices y todo, pero el siguiente gráfico es como que ya está ajustado. Acá ya no se puede ver como que un patrón tipo de embudo. Si se dan cuenta, no desaparece este patrón de embudo, ¿ok? Acá los datos ya están ajustados. Cuando corres, si es que corres la prueba de la normalidad, te va a salir que sí, que efectivamente es normal. Entonces, eso te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ya puedes seguir a realizar el ANOVA, estás seguro de que tus datos están bien, no tienes que repetir los experimentos. A veces mucha gente se asusta cuando sus datos no cumplen la normalidad y dicen, oh rayos, voy a tener que usar pruebas no paramétricas. Pero qué raro, si yo lo hice en un laboratorio y la variable de altura, por ejemplo, estos gráficos son de la variable de altura de las plantas, siempre se distribuye normalmente. ¿Por qué me salió así? Y una de las razones es que, uno, usamos 10 accesiones de las 6000, o sea, la muestra es muy pequeña, no es muy representativa. Posiblemente se ajuste mucho mejor a una distribución de t-student, pero no se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Porque yo no he medido si la longitud de todos los tallos de los 6000 camotes se distribuye normalmente. Y como yo no puedo hacer eso, yo tengo que inferir. ¿Ok? Entonces, esta es una de las salidas del modelo lineal. Te va a dar muchos numeritos. Y como les mencionaba, esto es del libro. Y acá él hace un modelo, se podría decir, factorial. ¿Ok? Aquí es el tipo de pata, el tipo de patita de la araña y la interacción del el tipo que es jala o empuja, y el tipo de patita. Entonces, acá ven el intercepto. El intercepto es, como les dije, como que el control, ¿no? Porque tú puedes escoger el orden y tú puedes escoger quién sea el intercepto. Entonces, si acá se dan cuenta, acá está push, o sea, de empujar, y el intercepto sería el pull, el de jalar, ¿ok? Ese respecto a la variable 1. Respecto a la variable 2, que es pierna, el control sería la patita 1 y los otros serían las tres patitas, o los pares de patitas, porque las arañas tienen muchas patitas. Y la interacción sería simplemente la multiplicación de esto por estos, ¿no? ¿Ok? Esto puede parecer medio engorroso para ustedes, así que el libro también les da un grafiquito que es mucho más fácil de leer y que está armado en base a estos coeficientes. 1. Entonces, yo tengo la patita 1 que jala, y este es el promedio de la distribución de estos datos, ¿no? Entonces, este es el promedio de las patitas, de la patita 1. Y acá se puede ver que hay un descenso en la patita 2. Como vimos en los diagramas de caja,
el coeficiente de fricción, que esto es fricción baja para las patitas que empujan respecto a las que jalan. Entonces, obviamente tiene concordancia con los diagramas de caja. Ok, entonces, todas las patitas, las flechitas que van hacia arriba, son de las patitas que jalan, si se dan cuenta. Pull, 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 ¿no? Jalan. Entonces, acá ya se puede ver que la patita 4 es la que más jala. ¿Ok? Recuerden que esto ha sido coeficientes estimados del modelo lineal. Si bien esto se puede ver también en el diagrama de cajas, con estos coeficientes tú ya puedes hacer el ANOVA, ya puedes tener resultados estadísticos, ¿ok? Entonces, las de acá son las patitas que empujan, ¿no? Vamos a hacerlo así, las patitas que empujan. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven la patita 1 empuja, si llegan a ver, es la misma para todos, más el coeficiente de interacción de las otras, por ejemplo, tipo de patita por pierna, ¿no? Entonces, eso te permite llegar a la media de la distribución de los datos. Si es que se les hace muy confuso, tienen este gráfico que es mucho más fácil. Pero es importante que aprendan a visualizar este tipo, porque este no ayuda mucho para hacer el ANOVA. ¿Ok? Entonces acá uno puede ver, ok, la patita 1 jala casi hasta 1, en cambio la patita 4 jala casi hasta 1.5 de fricción, entonces ya puedo ver que la arañita hace mucho más esfuerzo con el cuarto par de patitas, ¿no? Y respecto a las patitas pues que empujan, la patita 2 es la que más efecto tiene, ¿no? ¿Ok? Entonces, otra de las ventajas del modelo lineal, si es que aprenden a leerlo, que es súper sencillo en realidad, por eso les recomiendo el libro, es uno puede hacer contrastes. ¿Ok? Acá está el estimado del contraste, que simplemente es por decir, si yo quiero saber cuál es la diferencia entre la patita 2 y la patita 1, simplemente resto estas dos flechitas y por decir este coeficiente, esta línea roja que estoy dibujando, es este. Entonces, este ya es un número, este está con las unidades, por ejemplo, ¿no? Unidades de fricción, que te dicen, oye, sí hay una diferencia y yo puedo decir cuál es. Y también te da un intervalo de confianza. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes los intervalos de confianza? A veces mucho se habla de los p-valores, qué significa, qué es significante, qué no es significante. Pero recuerden que los p-valores dependen mucho del tamaño muestral. ¿Ok? Si ustedes tienen un experimento con 500 individuos, no va a ser el mismo p-valor que si usan 10 individuos. Entonces, no es una medida muy viable para expresar resultados. Entonces, un consejo que sí les tengo es que siempre reporten en sus trabajos el intervalo de confianza, porque eso les va a dar la seguridad científica que el 95% de las veces sus datos van a caer dentro de este intervalo. Eso es lo que significa 5%. ¿Okay? Y aquí está la prueba de ANOVA, pues, que se puede hacer en base al modelo lineal. ¿Por qué se hace una ANOVA, por ejemplo? Si a mí no me interesa ver la diferencia entre patita y patita 2, patita 1, patita 3 y patita 1, y quiero ver la diferencia en general entre los tipos de fricción que hacen el tipo de patita y la interacción, entonces uno hace una ANOVA. Y acá se puede ver claramente que los tres son significativos. No sé si recuerdan también que cuando la interacción sale significativa, ustedes tienen que ver qué tipo de interacción sale significativa. Entonces, acá recién sale a la luz la importancia de hacer los contrastes, ¿no? Porque si esto no sale significativo, significa pues que en realidad mejor baso mis resultados entre los dos primeros, ¿no? ¿Ok? Yo no les he mostrado hoy día mucho sobre los resultados del in vitro porque son confidenciales, todavía no han sido publicados, pero no quería perder la oportunidad de explicarles y
motivar para ustedes el uso de los modelos lineales, porque, uno, la ventaja en la facilidad que tienen para el análisis. Dos, en el caso supuesto que no cumplan la normalidad bajo ningún supuesto, recuerden que la normalidad no es el único modelo paramétrico que existe. También existen modelos paramétricos binomial, de Poisson, gamma, binomial negativa, entonces hasta exponencial. Entonces, en base al experimento que tengan, en base a los datos que encuentren, de todas maneras les recomiendo usar los modelos lineales, que es mucho más útil en el caso de la ciencia. ¿Okay? Y bueno, eso sería todo. Bien, gracias Piero por la charla. Bueno, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Si alguien desea hacerlo, puede escribirlo por el chat o prender su micrófono. Vamos a empezar con la primera pregunta, que dice: ¿las becas que brinda el CGIAR son para estudio, para estadías o prácticas? Sí, las becas del CIAR usualmente son para estadías, son internships, son todo pagados y ganas la beca, obviamente, y te quedas a trabajar allá, creo que un año, me parece, porque son de un año. Creo que siempre buscan estudiantes de último ciclo, así que sí les recomiendo postular, porque te puedes ir a muchos países, hasta te puedes ir a la India. Yo conozco un amigo que se fue a la India por un internship. Pero Ya, sí, okay. sí es para trabajar. Ya. La siguiente pregunta es: ¿en algún laboratorio de la U se realizan experimentos o actividades parecidas a las que has expuesto? Yo tengo conocimiento de que en agronomía hay una profesora que hace el cultivo in vitro, que es muy recomendada, no recuerdo el nombre, y también la doctora Antonieta Gutiérrez de la Facultad de Ciencias hace cultivo in vitro. Ahí usualmente van a aprender las técnicas básicas del cultivo in vitro, que son el subcultivo, formulación de diferentes tipos de medio, pero en base al análisis de cómo abordar estos tipos de experimentos. Sobre todo que en in vitro las plantas varían mucho, casi nunca cumplen el supuesto de la normalidad. Incluso, no sé si conoces a un amigo forestal o conocen forestales, cuando hacen sus mediciones de los árboles, tienen muchos problemas en el análisis de los datos, justamente por eso. Bien. ¿Por qué el hecho de que otra persona te ayude genera variabilidad? Ok. Ya, digamos, vamos a poner un supuesto, un ejemplo bien básico. Digamos que tú te pones a hacer una tortilla, ¿ok? Y tú tienes tu forma de echar la sal, de abrir el huevo y de la temperatura, y sabes en qué momento voltear la tortilla, ¿ok? Si tú le dices a una persona de tu familia que haga lo mismo, lo va a hacer de forma diferente y puede que el resultado sea diferente, por más que los dos sepan cómo freír un huevo o una tortilla. Entonces, eso genera variabilidad. Y obviamente en los modelos estadísticos tú puedes añadir esa variabilidad al diseño, pero no es recomendable porque pierdes algo que se llama poder, disminuyes un poco la fuerza de tu estadística, ¿ok? No es recomendable. Por eso siempre es recomendable, al menos en trabajos de investigación, al menos de tesis, de proyectos en los que puedes hacerlo solo, es recomendable. Ya hay proyectos gigantescos en los que ya hay otros métodos, pero sí, es más que nada por eso. Ok. Bueno, la última pregunta es de Susana. Dice: supe que se puede utilizar almidón de yuca en medios de cultivo. ¿Sabes para qué se usa? Ya, el almidón puede ser en ese sentido para dos usos. Uno como gelificante. No sé si alguna vez han visto cómo el almidón gelifica y se forma una laminita. Algunos, gente que diseña los medios le añade eso al medio de cultivo
hace que, no sé, ¿por qué usan almidón? Usualmente se usa agar o fitagel, que es otro compuesto gelificante, pero a veces el agar tiene una respuesta negativa en las plantas, entonces deciden reducirle la concentración y añadir otro que ayude a gelificar, y uno de ellos es el almidón. Es por eso. Ok, sin más preguntas. Bien, muchas gracias por la charla. Damos por terminada la ronda de preguntas. Ahora le daré el pase a mi compañera Verónica, perdón. Gracias. Bueno, ¿algunas palabras que quisieras decir, Piero, antes de terminar esta charla? Nada, gracias por asistir, gracias por escucharme. Cualquier duda pueden escribirme, no sé si les van a dejar un correo, pero puedo añadir un correo a las diapositivas que les pueden pasar a los que se inscribieron y contento de responderles o enviarles libros en base a las preguntas que tengan, ¿no?